Marcos 1, 40 al 45, dice la Escritura. Vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venía a él de todas partes. La sanidad de un leproso. Conocemos por lepra a una enfermedad también conocida como enfermedad o mal de Hansen. Es una enfermedad infecciosa crónica producida por una bacteria que afecta principalmente los nervios periféricos y la piel. Es una enfermedad altamente contagiosa e históricamente ha sido considerada como incurable, mutilante y vergonzosa. En la Biblia, la lepra no se limita solamente al mal de Hansen, a esta enfermedad, sino que abarca una serie de enfermedades de la piel, algunas contagiosas y otras no tanto. Algunas eran transitorias, como en el caso de María, la hermana de Moisés, que por juicio de Dios contrajo lepra durante el tiempo que Dios trajo una disciplina fuerte sobre de ella. Algunos tipos no impedían que el afectado viviera una vida normal entre sus congéneres. El caso es del oficial del rey sirio llamado Naamán, que recibió sanidad por medio del profeta de Dios, que lo mandó a zambullirse en el río Jordán 7 veces. Al parecer este hombre era conocido como el leproso, pero era un oficial y seguía a cargo en su puesto, así que no era un leproso que estaba aislado, pero era una persona que tenía algún mal en su piel que le llamaban lepra. También ciertos desperfectos en las paredes de las viviendas o deterioro de alguna ropa causada posiblemente por hongos eran consideradas lepra. Sin embargo, la persona afectada por la enfermedad contagiosa tenía que ser separada de la comunidad. Un leproso con el mal de Hansen o con alguno de estos males de la piel que eran altamente contagiosos y dañinos, tenían que ser separados de la comunidad después de que el sacerdote examinaba al individuo para determinar el tipo y la profundidad que afectaba la piel de las personas. Si el sacerdote veía que la piel era afectada de cierta manera y en cierta profundidad, era declarada la persona leprosa. Había algunos casos en donde se sospechaba y solamente se aislaba para poder determinar el grado de mal que tenía la persona, pero cuando se manifestaba ya un grado que no tenía remedio desde el punto de vista médico de aquel tiempo, pues era considerado leproso y era aislado y había una ley que se tenía que seguir porque eran altamente contagiosos. Hay algunas tradiciones que los judíos tienen que relacionan la lepra con el pecado de la murmuración. Y esto tiene que ver con el caso en donde María, la hermana de Moisés, y su hermano Aarón murmuran en contra de Moisés, el que Dios había llamado en Israel. Esa murmuración, hay una tradición judía en donde todo pecado de la murmuración, cuando las personas hablan de los demás, hablan mal de los demás, posiblemente van a recibir la maldición de la lepra, porque así como hablan de los demás para discriminarlos, lo vean como un tipo de discriminación, así la lepra los iba a discriminar a ellos. Así que había una relación entre la lepra y el pecado de la murmuración. Los leprosos tenían que venir identificados. Cargaban una forma de como campanita, algo que los hacía resaltar, y cuando pasaban cerca de lugares poblados, ellos tenían que gritar
leprosos para identificarse con la gente y la gente evitara cruzarse a cierta distancia con ellos. La lepra era una enfermedad muy cruel, pues cambiaba las condiciones de vida de las personas. Su cuerpo se desintegraba pedazo por pedazo, sin esperanza de sanidad. Socialmente se aislaban de todo contacto con las personas y el culto a Dios, porque no nada más eran contagiosos, sino que además eran declarados ceremonialmente inmundos. Eran personas que no tenían ninguna esperanza de poder acercarse al templo de Dios. Los leprosos morían en la miseria y en el aislamiento. Marco nos habla aquí de la historia de uno de estos leprosos en la región de Galilea. Observemos algunos detalles que el Evangelio nos da en el caso y aprendamos algunos principios. Vaya conmigo al versículo número 40 y veamos la actitud de uno de estos hombres. Póngase en los zapatos de este leproso. Posiblemente usted viene hoy tranquilo. Ninguno de nosotros tenemos una condición como esta, que es horrible, como se la acabo de describir. Sin embargo, creo que vale la pena identificarnos con este leproso. Usted y yo somos un leproso más. Podemos ser un leproso más. Versículo 40 nos habla de cómo se presenta el leproso con Jesús. El leproso mira una luz de esperanza para su mal. ¿En quién? En Cristo. Y dice la Biblia, 3 verbos: vino a él. Un leproso rogándole, segundo verbo, rogándole. Tercer verbo, inclinada la rodilla. 3 verbos: vino, rogó e hincó. Estos definen la acción y la actitud del enfermo. ¿Cómo vino este enfermo? Vino con una actitud adecuada. Trajo un reconocimiento primeramente de que Cristo es uno que lo puede sanar. Reconoció quién es Cristo. Reconoció que en él había esperanza. Otro evangelista, Mateo, cuando habla el leproso le llama Señor, haciendo evidente que este hombre posiblemente reconoció a Cristo como Señor, como el Señor. Por lo cual, ahí empezamos muy bien la historia. Pero 3 verbos: vino. Vino. ¿Qué hizo el leproso? Vino. ¿Cuántos leprosos había en aquel tiempo? Muchos. Pero este vino. Así que aquel que se acerca a Dios, la Biblia dice, Dios no le echa fuera. Eso define una acción. Esa es la acción de diligencia. Cuando uno es diligente, se levanta en su necesidad y viene a Dios, algo va a recibir de Dios. La segunda es que rogó. Habla de qué? De esperanza y de fe. El que ora, el que le ruega a Dios, es una persona que tiene esperanza y que tiene fe. Y el tercer verbo, ¿cuál es? Hincó. ¿De qué habla eso? De humildad. Aquel que se acerca a Dios con esta actitud, claro que va a recibir algo de Dios. ¿Qué trajo ese leproso? Diligencia, trajo fe y esperanza y trajo humildad. ¿Cómo debemos presentarnos delante de Dios en medio de nuestras necesidades? De esa manera. Aquí aprendemos del leproso la forma de acercarnos a Dios, con diligencia, con esperanza y fe y con humildad. Dice que hincó las rodillas. Charles Simeón decía lo siguiente: no podemos tener ni una chispa de verdadera humildad hasta que nos humillamos delante de Dios como criaturas culpables, impotentes e incompletas, que no tiene ninguna esperanza como no sea en la tierna misericordia de Dios en Cristo Jesús. Hermosa expresión que refleja lo que este hombre nos está enseñando en la palabra. Las palabras claves cuando nos acercamos a Dios, además de la actitud y la diligencia, recuerde, el leproso se presenta, viene, ruega, se humilla y dice una palabra.
versículo 40, dice, y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Estas palabras son claves que complementan la triple acción o los tres verbos que le comenté, que vino, que rogó y que se humilló. ¿Cuál es esta palabra? Si quieres. Si tú quieres. Y hace eco lo que dice. No digamos vamos, haremos, sino cómo vamos a hablar. Si Dios quiere, iremos y haremos. Porque la vida no la tenemos comprada. Hoy Dios nos está hablando una realidad de muchas maneras. No tenemos la vida comprada, dependemos de la misericordia de Dios. Y el leproso, ¿qué es lo que está haciendo? Le dice, si quieres. Algunos han pensado que el leproso está trayendo como que no, es una persona que no tiene fe. Y es verdaderamente lo opuesto, es un hombre que tiene fe. Algunos dicen que no podemos orarle a Dios, Señor, si quieres, que tenemos que reclamarle, que tenemos que arrebatarle. Debemos entender, mi hermano, en base a lo que ya hablamos, cómo vamos a presentarnos delante de Dios. Diligentemente, con esperanza, con fe, pero con humildad. Y se complementa cuando nuestras palabras pueden expresar la actitud de nuestro corazón, que es, Señor, yo sé que eres Dios y yo sé que me puedes limpiar, puedes hacer un milagro, pero solo si quieres. No es una falta de fe, sino al contrario, una fe correctamente ubicada. No es lo mismo decir si puedes que decir si quieres. Cuando alguien dice si puedes, es como decir no confío en ti, pero si puedes, hazme el favor. No, él no dijo eso, dijo si quieres. Así que entró en el nivel de la voluntad de Dios, que es meterse en un terreno muy especial. Nos podemos meter en el terreno del poder de Dios. ¿Puedes? Y cuando decimos puedes, es falta de fe. Pero si llegamos ante Dios es porque Él puede. Pero el leproso ya sabía que Dios podía. Pero entonces cuando usted sabe que Dios puede y viene en oración, ¿cuál es el siguiente paso? Entrar en el terreno de la voluntad de Dios. Ese sí es un terreno, hermano, espiritual, más allá del de la fe, del poder de Dios. Dios ya ha mostrado su poder y por eso vino, porque oyó de uno que tiene poder. Así que este tiene el poder. Pero ahora hace falta que quiera. Y el corazón humilde es aquel que dice, si quieres, si quieres, si quieres. Esa es la actitud, hermano, que refleja un sometimiento a la perfecta voluntad de aquel que tiene el poder. Es como aquel que llega delante del rey a pedir gracia del rey. Nosotros venimos a pedir gracia y misericordia de nuestro Dios. Si quieres, puedes limpiarme. Cuando dejamos todo a la voluntad perfecta y poderosa de Dios en oración, podemos estar seguros de que su compasión se manifestará. La compasión se manifestará. El libro poético de Lamentaciones en el Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 23 al 24 lo expresa de una manera extraordinaria y hermosa. Lamentaciones 3, 22 al 24. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Ese leproso pudo haberse quedado en su lugar y haber sido consumido, comido por las bacterias, comido por su lepra.
pero por la misericordia y la compasión de aquel al cual se presentó con humildad, este leproso fue levantado y experimentó lo que la palabra nos habla en muchos pasajes, las grandes misericordias y favores de Dios que son nuevas cada mañana. Usted y yo somos necesitados cada mañana y necesitamos de la misericordia de Dios nueva cada mañana. Qué buena actitud la que presentó el leproso. Versículo 41. Pero vamos a poner ahorita la lámpara ¿en quién? En Jesús. Pongamos la lámpara en Jesús. Movamos la lámpara del leproso y la vamos a poner en Jesús. Y Jesús, ¿qué hizo? Teniendo misericordia. Me voy a quedar ahí. Jesús teniendo misericordia. Charles Spurgeon dice lo siguiente acerca de la misericordia. La misericordia de Dios es tan grande que primero podríamos drenar el mar de sus aguas, o privar al sol de su luz, o hacer el espacio demasiado estrecho, antes que empequeñecer la gran misericordia de Dios. Este leproso pudo ver directamente la misericordia de Jesús. Un leproso no podía acercarse a nadie, mucho menos a un maestro. ¿A qué nivel se presentó? No lo sabemos, pero al suficiente como para hablar con él, para presentarse delante de él y como para que Jesús extendiera su mano. Qué maravillosa y grande es la misericordia de nuestro Dios. Si usted hubiera visto a este leproso acercándose y gritándole leproso, le aseguro que se hubiera alejado más, se hubiera enojado, le hubiera dicho no obedeces la ley, le hubieras dicho no te acercas, hubiera salido corriendo, se hubiera alejado más, pero Cristo lo tocó. Eso se llama misericordia. La misericordia no la definen los hombres, la misericordia la define el Dios de la gloria. La misericordia de los hombres, hermano, es parcial. La misericordia que el hombre puede extender es mínima si puede expresar alguna misericordia. Lo reflejan nuestros labios cuando hablamos de las personas, lo reflejan las acciones y nuestras miradas en la forma en la que miramos a las personas, cuando vemos al pobre y aún aunque tengamos la buena intención, no tenemos los recursos. Pero la misericordia de Dios es nueva cada mañana, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Su misericordia es grande. Este pasaje aparece en otros de los evangelios. Sin embargo, Marcos es el único que le agrega esta palabra y tuvo misericordia. Por eso vale la pena expresar o estudiar un poco acerca de esta palabra. Marcos añade esta palabra al relato para mostrar que el poder de Cristo es usado por su compasión para llevar consuelo y alivio a los pobres mortales. Nuestra miseria nos constituye en objetos de su misericordia y lo que hace por nosotros lo hace con la mayor ternura posible. El Salmo lo expresa de esta manera, Salmo 145 del 8 al 9. Salmo 145 del 8 al 9. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. La palabra que usó el evangelista aquí es literalmente significa que sus entrañas fueron movidas. La palabra que usa aquí el evangelista como misericordia se traduce literalmente como una forma de decir se movieron sus entrañas. Es decir, que fue emocionalmente conmovido. Usted hubiera salido corriendo disgustado. Y de ver ese panorama, de ver una persona que no tenga un labio, que no tenga un párpado, que no tenga pelo, que esté sin piel, que esté blanquizco, que esté supurando infección,
hubiera salido corriendo y con repugnancia, pero el Señor Jesús en su carne, en su ser, sintió compasión. Fue movido a misericordia, por eso se acercó. El ser humano se aleja, pero el Señor de la gloria se acerca. ¿Usted piensa que Dios repudia lo malo? Claro que odia al pecado, pero cuando ve al pecador, hermano, cuando ve a aquel que está necesitado, Él no lo deja ahí, Él se acerca. Esa es la naturaleza y el corazón de Dios. Yo creo que Marcos lo escribió por una razón muy especial. Si recuerda el libro de Marcos, posiblemente fue escrito en Roma. ¿Y qué es lo que gobernaba o cuál era el pensamiento de la gente de los primeros siglos? Estaban influenciados fuertemente por la filosofía griega. De las filosofías más predominantes en aquel tiempo era la filosofía de Platón, la filosofía de Sócrates, la filosofía de los grandes hombres de pensamiento de la antigüedad. Para un no cristiano, influenciado por estas ideas filosóficas de la antigüedad, latentes en el Nuevo Testamento, esta aclaración de que Jesús fue movido a misericordia es muy importante. Tal vez usted no lo vea, pero para una persona que pensaba como la gente del Nuevo Testamento, de los primeros siglos y pensadores, era muy importante. ¿Por qué? Porque para los estoicos y para los pensadores de aquel tiempo, Dios es apático. Para la filosofía antigua, Dios es apático. ¿Qué es una persona apática? Una persona apática es una persona que no le interesa nada. Es decir, esas personas apáticas son que usted puede ver que lastiman un animal, no le importa, que se muere un ser querido y no le importa, que no tiene entrañas, que no tiene ningún sentimiento. Eso es una persona apática, que no siente dolor, que no siente nada, no es conmovido por nada. Y la forma de concebir a Dios en aquel tiempo era un Dios que era apático, que estaba ausente, que no tenía inquietudes, que era impasible. Si Dios sintiera tristeza o alegría para ellos de algo que le sucediera al hombre, esto significaría que el hombre puede causar efectos sobre Dios, que el hombre tiene poder de afectar a Dios. Pero es imposible para estos hombres que alguien tenga el poder sobre Dios, pues nadie es más grande que Dios. Por lo tanto, Dios no puede tener emociones. Es esencialmente imposible. Es naturaleza de Dios ser apático en el sentido técnico del término. No le estoy diciendo lo que dice la Biblia, sino lo que creían en aquel tiempo. Que Dios es apático, que Dios no puede, Dios es Dios y lo que Él diga se cumple y a Él no lo conmueves con nada, no le puedes llorar, porque Él no lo van a mover tus lágrimas, porque Dios no se va a mover emocionalmente. Dios no puede tener emociones para ellos, es esencialmente imposible. Los griegos creían en un Dios que no era emotivo, no concebían que el ser divino pudiera ser movido a compasión. Si Dios es Dios, entonces es por esencia incapaz de oír una oración o sentir piedad. La divinidad estaba muy por encima de todo contacto directo con el universo y que cualquier clase de comunicación entre el cosmos y Dios, entre cualquier cosa creada y Dios, solamente se establecía a través de los demonios. Esa era la forma en la que pensaban las personas de los primeros siglos. Dios no tenía ningún sentimiento y no había forma de poder tener que Dios se acercara al hombre o que el hombre se acercara a Dios, y la única manera que podía acercarse al hombre era a través de los demonios. Cuando hablamos de los demonios, estamos hablando de todos los genios o divinidades inferiores de la mitología griega. Por eso los romanos adoraban toda clase de ídolos. Los cristianos los llamaban demonios. Los creyentes de los primeros siglos a todo lo que adoraban se le llamaba demonios. Por eso la Escritura dice que detrás de todo ídolo hay un demonio, porque son demonios, porque es la forma en la que concibe la gente
el hombre no puede relacionarse con ese Dios porque es apático, porque no le interesa, y entonces se relaciona por medio de sus ídolos, de los demonios. Pero para los creyentes, cito a uno de los primeros padres apostólicos de los primeros siglos, Clemente de Alejandría. La idea cristiana de Dios es que Dios escogió voluntariamente sentir y por y con los hombres, por amor a nosotros tomó nuestra carne y con ella la capacidad para sufrir y descender hasta la sensación. Recuerda, hermano, que creemos que Dios se hizo carne y Dios lo hizo porque ama. Y la esencia de nuestro Dios es amor. Y en su amor está la compasión y está la misericordia. Tal vez el verbo que utiliza Marcos es muy especial porque es muy humano. Pero ¿en quién podía utilizar ese verbo sino en el verbo hecho carne? Como Dios, no es que el Padre sea insensible, porque es sensible, porque Él es el que hace las emociones, porque es la única manera en que podemos entender que Dios nos puede amar. Dios no está lejano, Dios está cercano. Y la forma en la que manifestó su cercanía a nosotros y manifiesta su respuesta a aquellos que le piden es a través de su misericordia y su compasión. Cristo, hermano, ahora ha descendido. El Hijo de Dios está aquí delante de un leproso siendo conmovido a misericordia, como ningún hombre pudo haber sentido antes. Ni el más religioso, ni el más santo, ni el más bueno que pudiera sentirse, pudo haber sentido lo que sintió Cristo por este leproso. Y esto expresa, mi hermano, esto nos enseña algo más maravilloso, el amor de Dios hacia sus criaturas. El amor de Dios hacia sus criaturas. Dice que Jesús fue movido a misericordia y ¿qué hizo? Versículo 41, extendió la mano y le tocó. Jesús, teniendo misericordia, hizo lo que nadie debía hacer, y menos porque Él es el Hijo de Dios, menos porque Él es santo, contaminarse con un inmundo. Enfermo, Jesús podía contagiarse si fuera un ser humano cualquiera, pero Él es Dios. Extendió su mano y esto nos muestra que Él es Dios. Y esto nos muestra que Él es bueno. Y esto nos muestra que Él tiene misericordia. Extendió su mano y lo tocó. Y no nada más lo tocó. ¿Por qué lo tocó? ¿Qué le dijo el leproso? Si quieres. ¿Y qué dijo Jesús? Extendió su mano y le dijo, quiero. ¿Se da cuenta cuando movemos la voluntad de Dios? ¿Se da cuenta cuando llegamos al nivel de la voluntad perfecta de Dios? Dios por su voluntad ha venido a asistirnos. Filipenses capítulo 2. Si usted recuerda, no lo voy a leer. Si usted recuerda, dice, Él se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero antes de eso dice, Él no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, Él quería. Él vino voluntariamente. Él no fue nada más, vino obligadamente. El Hijo vino porque quiso. Vino voluntariamente a redimir a los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, atrapados por Satanás y por su pecado y la enfermedad y la miseria humana. Cristo no vino a contaminarse, sino a limpiar a los contaminados. Por eso lo tocó. En esto nos muestra que Cristo vino a tocarnos, hermano. Dios, el Verbo se hizo carne. Y mire, pero sin pecado. Él vivió en la carne, pero sin pecado. Él vino, Dios vino a tocar esta tierra para purificarla. Por eso cualquier hombre no podía dar la vida por el hombre, sino solamente el Hijo de Dios, solamente Cristo. Cristo vino, hermano, a salvarnos. Jesús no se contaminó con el leproso, sino que el leproso fue limpio con el toque de Jesús. Jesús no se contaminó por el leproso, sino que Jesús le transmitió vida y salud. Al tocar las almas, Cristo las sana.
Tocar a un leproso era contaminante, pero el médico divino puede tocar la lepra como puede tocar el pecado sin contaminarse, porque su infinita pureza y su infinito poder curan y salvan todo lo que tocan. Cité a Matthew Henry. ¿Qué representa, hermano, la lepra para nosotros? Versículo 44. Una vez que Jesús sanó a este leproso, le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Hay un simbolismo, hermano, en la lepra. Levítico capítulo 14 nos habla de ese simbolismo. Levítico 14. Versículos 2 al 9 dice: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. ¿Qué va a pasar cuando el leproso es limpio? Dice, será traído al sacerdote. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué le indicó al leproso? Que fuera con el sacerdote. ¿Qué quiere decir? Estás limpio. Los de afuera lo vieron y seguramente se vio leproso. Inmediatamente fue limpio. Ahora, este ritual que tenía que seguir el leproso, y este saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. Quiero que vea una tipología, un simbolismo en esta limpieza. ¿Y qué representa? Definitivamente el pecado o el mal de la lepra representa el mal, el pecado del hombre. Un hombre que está aislado, que está muerto en sus delitos y pecados, es representado por un leproso, una enfermedad horrible. El pecado es una enfermedad más horrible que cualquier enfermedad que usted pueda imaginar, aunque la lepra, aunque cualquier enfermedad que usted cite, cualquiera, el pecado es más grave. Y mire, ¿qué pasaba cuando qué se representaba con eso? ¿Cuál era el rito? Aparecían 2 aves. Estas avecillas, ¿qué representan, hermano? La muerte y la resurrección de Cristo. 2 aves. Una era sacrificada y la sangre era rociada y era aplicada al leproso para mostrar la gracia de Dios, que por medio de la sangre es aplicada la sangre de una víctima. Y sobre la otra ave, ¿qué pasaba con la otra ave? Volaba. Representa la muerte de Cristo y representa la resurrección de Cristo. Y en esa resurrección de Cristo, nuestra nueva vida, limpios, que somos libres, hermano. Con Él somos libres. ¿Pero por qué? Porque hubo un sacrificio, que es Cristo. Y mire, en este simbolismo, que podemos ver a detalle, hermano, tan maravilloso, ¿qué pasaba con el leproso limpio, el antes leproso? Era aislado todavía, ¿para qué? Para pasar por un proceso de limpieza
de su vieja vida leprosa. Todavía había que ver el fruto. Y después de que pasaba ese tiempo y se lavaba con agua, la Biblia habla de que los otros que venimos del pecado por la sangre de Cristo somos limpios, nacemos una nueva vida, que es el bautismo, y por medio de la palabra estamos siendo purificados. Y después toma una acción completa el leproso, se quita todo su viejo pasado y todo su viejo cabello, se limpia, purifica, se afeita completamente, cambia su ropaje y sale como un hombre nuevo. La santificación de la cual nosotros hemos hablado con tiempo. Dejar su vieja vida de leproso. Hermano, Dios nos llama a través de esto a ser sanados de nuestro propio pecado. ¿Por qué? Porque ¿qué aprendemos de este leproso? Que Cristo sana, pero sobre todo también aprendemos que para todos Cristo ha tenido misericordia del problema mayor del hombre, que es su pecado. Es su pecado. No me voy a detener más en el leproso. Hay algo que estudiarle al leproso. Fue desobediente. Jesús le dijo, no hables. Y fue y habló. ¿Qué nos muestra eso, hermano? La desobediencia. Jesús le dijo, no hables. ¿Y qué hizo? Le causó problemas este hombre a Jesús. Y le causó problemas en un área grave que era su ministerio. Es decir, no quería que hablara porque no quería hacerse una fama antes. Dice que precisamente por la desobediencia de este hombre no pudo entrar a predicar. Le causó problemas. Jesús, ¿será que no sabía que le iba a causar problemas? Y aún así, lo sanó. Usted y yo somos una bola de problemas. Somos muy conflictivos. Aún así, Dios tuvo misericordia de nosotros. Romanos 8:5. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así lo dice el Salmo 103, versículo 8 al 14. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. La misericordia de Dios, hermano, es grande. Concluyo. Todos los hombres somos leprosos espirituales, necesitados de la misericordia de Dios. No hay nada que pueda hacerse por un leproso espiritual. No hay medicina en las farmacias, no hay científico, no hay filósofo, no hay religión que pueda con ello. Sin embargo, hay esperanza en Cristo. Una frase más de Cirilo de Jerusalén. Tus ofensas acumuladas no superan la multitud de las misericordias de Dios. Tus heridas no superan la habilidad del gran médico. Hermano, si reconociéramos nuestra condición tan contagiosa y tan destructiva. Como leprosos, quiero concientizarlo que nuestro pecado es tan contagioso y destructivo como no tenemos idea. Aún como cristianos, amigos, hermanos, nuestro pecado es igual de severo y de dañino. Si usted ha aceptado a Cristo y le ha pedido perdón, usted puede tener la seguridad de que ha sido perdonado y es salvo. Pero seguimos combatiendo contra esta enfermedad del pecado y nuestra única esperanza es Cristo. Es contagioso
y destructivo. Es contagioso y destructivo. Con temor y esperanza, reverencia, deberíamos acercarnos. Por eso reconozcamos cuán contagioso y destructiva es nuestra condición, para que con temor, esperanza y reverencia nos acerquemos al único que es capaz de salvarnos, rogando que tenga de nosotros misericordia. Necesitamos la misericordia de Dios. ¿Vendrás a Él como un leproso? Cristo está pasando por este lugar. Amigo y hermano, hoy lo invito a que reconozca su condición y su necesidad y su miseria y venga a Cristo con esa humildad y pregúntele si acaso querrá limpiarlo y hacer algo por usted, porque escuchará la voz haciendo eco de lo que se le dijo a este leproso: quiero. Extenderá su mano y te dirá: sé limpio. La vecilla ya murió y hay una nueva vida para ti. Cristo dio su vida, ahora tenemos esperanza.